Estimados hermanos, hoy día, sábado 13 de junio, vamos a empezar la lección, el estudio número 50. Se llama Enseñanzas y exhortaciones del apóstol Pablo. Perdón, Enseñanzas y exhortaciones del apóstol Pedro. Estimados hermanos, esto no es nada casual. Lo que ha ocurrido en este mundo, que al mundo lo ha hecho reflexionar en cierta forma, ¿no? Pero a la iglesia Dios nos ha mandado a tener un real revivimiento y una reforma espiritual de verdad para los tiempos que se avecinan y para lo cual la iglesia fue separada o fue creada. Sabemos que nosotros somos salvos solo por los méritos de Cristo, ¿no? Pero hoy día vamos a ver las exhortaciones y enseñanzas del apóstol Pedro. Pero a las finales es el evangelio mismo del apóstol Pablo que hemos estudiado en las lecciones pasadas. Pero este Pedro tuvo otra experiencia. Y de acuerdo a la experiencia, Dios usa para que dé unas enseñanzas muy importantes. A todos los que hemos estudiado esta lección, particularmente yo y ustedes también, como hubiéramos querido que el mismo Señor Jesucristo explique la lección número 50 para hoy día, porque no es casualidad, ¿no? Como hubiera querido que el mismo Jesús con su palabra nos instruya hoy día. Pero Dios en sus designios ha confiado a los hombres que hemos creído en Él. Y como me voy a sujetar a su palabra solamente, entonces es el Espíritu Santo es el que va a obrar en hacerle discernir a ustedes y a mí en un tema tan delicado que solo el Señor puede darlo. Empecemos. Se divide en tres partes: llamamiento a una vida santa y llamamiento a una vida santa y a la verdad. La segunda parte, el pueblo de Dios, sus características, ¿no? Y padecimiento como cristianos. Es la tercera parte de esta lección. Y las citas lo voy a ir diciendo y explicando. La primera de Pedro, capítulo 1, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La simiente corruptible fue y es Jesucristo. Sigamos con el 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, se refiere a mí y a ti. Y como toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, en primera de Pedro, profundizando un poco, nos lleva a esto, capítulo 2, verso 1 al 3. Desechando pues toda malicia, desechando todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que habéis gustado
la benignidad del Señor. Es el Espíritu Santo la que inspiró a Pedro para que escriba esto, ¿no? Ya afirmaba que hubiera sido mejor que el mismo Señor Jesucristo nos instruya en esta lección de revivimiento para una vida en santidad. Sabemos que nosotros no nos salvamos por nuestras buenas obras, no, pero somos llamados a tener buenas obras y buenas obras según lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahora sí, en 1 de Pedro capítulo 2, siguiendo del 4 al 8. Acercándoos a Él, piedra viva, a Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuáles son los sacrificios espirituales? Nosotros ya no sacrificamos el cordero, porque Cristo mismo lo sacrificó en la cruz del madero, es nuestro Señor Jesucristo, pero nos habla sacrificios por medio de Jesucristo. Son pues las buenas obras enumeradas para hacerla aquí, la que están aquí. Son las buenas obras que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, que hemos sido escogidos, que hemos sido seleccionados para su salvación. Porque esto no es casualidad que creamos en Jesús y sigamos sus pasos. 9 y 10. Por la cual, desde el 6, por la cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, la de Cristo. El que creyere en Él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mientras que para nosotros es una roca firme de nuestra salvación, la cual es Cristo, viene a ser una piedrita o una roca donde el legalista se estrella queriendo salvarse por sus propias buenas obras, dejando de lado al sacrificio inmaculado de Jesucristo. Esa es la discrepancia. Sigamos, ya que estamos en una etapa de reavivamiento, para revivir nuestro corazón, nuestras almas, nuestro espíritu, para reformar nuestra vida. ¿Pero cómo? En internet encontramos y nos dicen, por este virus que ha venido, tenemos que alcalinizar nuestro cuerpo, y tantas cosas, tenemos que cambiar un estilo de vida. Y nos dan un menú. Yo te pregunto, ¿es fácil? ¿Es fácil cambiar de vida, un estilo de vida? Dormir temprano, levantarse temprano, comer. Si todavía algunos cristianos todavía toman su cervecita, su vinito, les gusta su pato, su cuy, ¿no? Una vida lejos de lo que la Reforma Pro Salud aconseja. A ver, es fácil, pues. Es la obra del Espíritu Santo, es la que hace dentro de nosotros para reformarnos, dejar al mundo de una vez por todas. Porque la palabra dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios y viceversa. A camino de santidad se nos ha sido llamado. Dice así, capítulo 2, 1 de Pedro 2, de 4 al 8 y al 9 también. 9 y 10 ahora. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo esto lo puede decir la palabra de Dios. No lo puedo decir yo de mi corazón, ni tú de tu corazón. Porque siempre estamos faltos de vivir una vida como Dios nada más nos pide. Estas no son sugerencias. Jesús dijo que nos dejó el camino angosto. Cuando Él caminaba o cuando caminamos por un camino angosto, por un cerro, por ejemplo, tú caminas el camino angosto, un paso en falso, te caes, hermano. Es muy peligroso. Una vez yo lo hice, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Pero Jesús nos dio un camino angosto, lleno de dificultades, de sacrificio. Y vamos a ver por qué. Ahora sí voy a leer del 11 hasta el 25, como sugiere la lección, de golpe, y luego explicamos. Amados, a propósito del reavivamiento y reforma de la cual el Espíritu Santo nos ha planeado a nosotros, a la iglesia en todo el mundo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Un pastor dijo una vez que un buen ejemplo hace por 1000 sermones. Y acá dice así: ellos consideran vuestras buenas obras. No vayas a creer tú que tus vecinos, que tus familiares y algunos hermanos de la iglesia no solamente te creen porque te vas de corbata y agarras la Biblia y te vas una vez a la semana. No, ellos están viendo si que hablas malas palabras, si eres un borracho o andas en fiestas o tienes 2 mujeres. Y si tú eres mujer también, están viendo si estás en chismes, estás en infidelidad o cubriendo infidelidades, porque también hay eso, ¿no? Ahora tenemos una población muy aguda. El hecho que ellos hayan rechazado la palabra de Dios no significa que no saben. El día que tú caigas te señalan, porque ya saben. Le hemos evangelizado en la calle. Ellos ya conocen. Muchos han rechazado, pero ten cuidado. Ellos saben de lo que tú y yo tenemos que hacer como cristianos. Entonces, con mucho cuidado. Por causa del Señor, someteos, dice el versículo 13, someteos a toda institución humana, ya sea del rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pues bien, dice que nos sometamos a las autoridades. Dios ha puesto policía, magistrados, hay un poder, hay un poder que se llama poder judicial, ¿no? Dice que todas las cosas nos sometamos a una institución humana. Dios también lo ha puesto. Y voy a seguir con esto, luego comentamos. Dice, como a libres, somos libres, pero no vayas a creer tú que es ese libre, cuando algunos dicen, yo soy un libre pensador, soy un cristiano libre pensador. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Miren, Pablo, él era libre, sí, Dios lo libertó, pero dice que era esclavo de Jesucristo. No vayas a creer tú que cuando Jesús llamó a los 12, les dijo, bueno, ustedes saben hacer esto, ya les dije, allá ustedes. No, no, no. Tú no le puedes decir a los hermanos, hagan buenamente lo que les parezca, no. Tú tienes que decirle lo que está escrito, porque se cierne una espada de Damocles sobre tu cabeza.
¿Te vas a la vida eterna o a la perdición? Pablo, él predicó libremente el Evangelio. Mejor predicó cuando estaba encadenado con las cadenas, valga la redundancia, ¿no? Él no fue un cristiano que como que se fue y se sentó en su oficina y se cruzó de piernas sobre su mesa y dijo, bueno, pues yo soy un libre pensador, si quiero lo hago o no lo hago. Si quiero digo esto o digo lo que yo quiero. Voy a la iglesia cuando quiero y si quiero no voy o voy a otra iglesia. No. Pastor, Pablo dijo, se me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Él temblaba todos los días por los resultados positivos de su ministerio. No vais a creer que fue un liberal más. Sobre libertad cristiana hablaremos en otra oportunidad, pero no puedo dejar de comentar esto. Como libres, el 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como peón de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, se refiere a los empleados, ¿no? Yo soy un empleado, por ejemplo, yo trabajo. Tú puedes ser empleado de una entidad pública, estatal, ¿no? O también privada, o criado, sirviente. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, ¿no? Esto somos llamados a vivir en santificación, en dar buen ejemplo en el puesto público o privado donde tú trabajas, o si tienes una tienda o tienes un negocio grande o pequeño. La gente está viendo, te está rastreando. Ves si le robas el peso, si eres corrupto, si haces cosas malévolas con el dinero, ¿no? Haces juegos sucios, negocios tenebrosos, qué sé yo. La gente sabe y se da cuenta. Si no lo dice, es otra cosa. Por eso que las iglesias están más vacías, cada vez menos, porque no tenemos un buen testimonio. Eso es claro. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padecimiento injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si a veces, si pecando eres abofeteado, eres maltratado y lo soportas y lo aguantas, mucho más tienes que soportar, tienes que sufrir, tienes que tolerar cuando estás siendo probado por la causa de Dios. Esto es aprobado delante de Dios, ¿no? Muchas personas a veces sufren y lo aguantan y tienen a bien aguantar las cosas malas. Pero cuando por causa del Evangelio hay un sufrimiento, o tienes que dar una ofrenda, o tienes que hacer algo, ahí sí lo primero que sale a relucir tu libertad y tu exquisitez, ¿no? Te molestas. Así somos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿no? Ya dije, como quisiéramos que Jesús mismo nos haga la lección número 50 de hoy sábado 13 de junio. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, esto es a Dios. Si tú estás sufriendo por causa de Cristo vituperios o algunas estrecheces de esta vida, qué sé yo, seguro que sí, porque todos caminamos en un camino angosto y es difícil.
Muchos procuran entrar, pero todos no entran. Eso está escrito. Todo eso, los injustos sabemos quiénes son. Nos damos cuenta. Pero dejémonos en las manos de Dios para que Dios muchas veces lo lleva a la cárcel a ellos. O muchas veces permite que estén en los hospitales. Y Dios trata con sus vidas. ¿Sí? Porque a las buenas no has querido. Dios tanto nos ama que tiene que jalarnos las orejas y para que nosotros podamos seguirle. Quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Pero como es un proceso, como me consta a mí y nos consta a todos, en el camino angosto, solamente con el poder del Espíritu Santo, con ese discernimiento que Él da, podemos dirigirnos en un camino tan tenebroso y tan difícil. Sigamos con la siguiente cita. Primera de Pedro 3, de 1 al 4. Asimismo vosotras, ¿no? Ahora va a dar a las mujeres, porque sí, la palabra de Dios lo dice. Hay que decirlo, no lo digo yo, no lo dice la esposa del pastor, lo dice la santa palabra de Dios, que hombres y mujeres somos llamados. Y por lo que parezca muy antiguo, o a la antigua, sigue diciendo así, el Nuevo Testamento. Asimismo, ustedes mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por la buena conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, es decir, debe ser la mujer de una conducta de pureza moral y respetuosa. Así dice aquí. Vuestro atavío, sobre todo en estos tiempos donde mucho tiene que ver la vestimenta, porque eso relata nuestro corazón, nuestra manera de ser, nuestro pensamiento, nuestras intenciones, qué queremos. Vuestro atavío, dice la mujer, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos. Está escrito. Quiere decir que no haga un abuso de la frecuencia mucho a los salones de belleza, ¿no? Eso se me ocurre decir. Porque dice a peinados ostentosos. Debe haber un peinado bonito, aparente, ¿no? Que le guste a su esposo. Pero acá habla que no debe haber esos peinados ostentosos, extravagantes y ya ridículos, donde se pierde la plata por gusto. Eso quiere decir. Y de adornos de oro. O de vestidos lujosos. Y vamos a ver aquí en Efesios 2:22, Efesios 5:22, dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Me detengo. Eh, en cuanto a los peinados, a las uñas largas y de diferentes colores, a las vestimentas, como dicen, se pasan de la raya, las mujeres, y también son mayores, son adultas también y son jóvenes, yo lo dejo en las manos de Dios, ¿no? Pero la mano de Dios, la palabra de Dios no nos deja también a tu libre pensamiento. Fíjense lo que dice aquí. Yo no lo digo. Voy a seguir un poco y llegamos a eso. Sino el interno,
sino, o sea, las mujeres no deben invertir mucho dinero, quiere decir, no deben invertir quiere decir que no inviertan mucho dinero, ni tampoco mucha energía, ni tampoco inviertan mucho tiempo en cosas así, pues en los peinados ostentosos y adornos y vestidos lujosos, no, sino dice el interno, vestidos, las cosas internas, del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Está escrito. Sigamos con esto. También dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Eso nos está hablando la lección. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo. Pero el marido tiene que ser también cabeza, como fue Cristo. Dice, cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. No es un maltratador. No lo maltrata a su mujer. Lo compara como Cristo, que es su salvador. Dice que así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén sujetas a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ese es el modelo del marido cristiano, ¿no? Como Cristo, pues, ¿no? Solamente muchos hombres destacan esa parte, ¿no? Que son cabeza de la iglesia. Perdón, son cabezas del hogar. Así como Cristo es cabeza. Si eres cabeza del hogar, no puedes tener otra mujer por ahí. No puedes tener una amante por ahí. Porque así no es Cristo, ¿no? No puede vivir en poligamia ni en bigamia, ¿no? ¿Qué ejemplo puedes dar? Que dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Cristo pues fue fiel a la iglesia, no solamente para maltratar a la esposa, ¿no? O manejarlo su psiquis para que darle la palabra de Dios, para que se sujete a sus ideas y no a la palabra de Dios. Miren, el mundo se da cuenta, necesita que le prediquemos, ¿no? Pero mucho vale mi testimonio, ¿no? Porque por mi causa, por mi desobediencia, por mi pecado, por mi doble vida, yo estoy haciendo que vituperen el nombre de Cristo por mi mala conducta a causa de mí. Ascuas de fuego amontono sobre mi cabeza si vivo así, una doble vida. Y también, y no hay cuando nos convirtamos y no convertamos a nadie. Por eso que las iglesias no vienen nadie. Muy poco, por nuestro mal testimonio. No vais a creer que ser predicador significa ser un gran demagogo de la Biblia. No, miren lo que dice aquí. Sigamos con esto. Porque una vez hice este tema y me dijeron que soy muy duro con las damas. Yo no, es Dios. Pero no solamente es duro con las damas, sino con los hombres. Y como cabeza hay más responsabilidad. Cuando la mujer de Adán desobedeció, Dios llamó a Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Tú eres la cabeza, eres responsable. Miren lo que dice aquí. Asimismo que las mujeres se atavíen, estoy leyendo ahora 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. A esto iba, hermanos. Yo soy muy limitado para, una vez tengo que contarles, ¿no? Porque a esto me han invitado, estoy a cargo de hacer esta lección y me queda como que el saco me queda muy grande, ¿no? El tema me queda muy grande. Quisiera que Jesús mismo explique esto, ¿no? En cuanto a la vestimenta de la mujer, acá y con esto sí, hay dos adjetivos. Y el Espíritu Santo le va a hablar a la mujer, a la esposa, a la hija del pastor o a la hermana que usa el púlpito
o usa o hace los temas, o es dirigente. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así: asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Tú ya sabes, pregúntale al Espíritu Santo, ¿cómo es Dios vestirse con pudor? Si es muy escotado o menos escotado, no sé. Con pudor y modestia, con estos dos adjetivos. Una hermana me preguntaba, hermano Moisés, pero usted, ¿cómo cree que la falda debe ser más larga o la blusa hasta qué corte? Así me preguntaron, hermano, yo predico. No sé, le dije, hermano, yo no soy sastre, ¿no? Pero nos ha dejado dos palabras aquí para discernir y quedar bien, hermanos. Dice que se vista con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Y punto. Se acabó el versículo y el capítulo, hermano. Sigamos. En Primera de Pedro, del 4, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermano, no hemos sido llamados solamente a que vivamos, nos realicemos y seamos prósperos en esta vida, donde plantemos una aguja y saquemos una barreta, como en los trabajos que hay, donde impera la corrupción. No. Dice aquí que se nos ha llamado para vivir con probados a fuego, ser refinados. Es mucho para nosotros, hermano. Pero felizmente tenemos al Espíritu Santo, que es enviado a causa de Cristo, que en nuestras debilidades, porque yo caigo, tú caes, hermano. Pero dice que caemos. El que se cae se puede levantar. No dice que te has muerto. No me dice que cuando me caigo dice, uy, ya moriste ya. No dice, ya te caíste, te levantaste. Hay que levantarse. Felizmente esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Y en cuanto, para redondear, como esta lección que me han enviado, mucho tiene que ver con la reforma en el hogar, ¿no? La célula de la sociedad es el matrimonio, ¿no? Es el hogar, donde los pastores que tienen un mínimo de buena conducta, ¿no? De buen testimonio, son los aprobados y pueden subir y enseñarnos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de lo que está escrito y mejorar nuestra vida poco a poco. Sigamos acá. Capítulo 5 de 1 de Pedro. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, ustedes recibiréis la corona incorruptible de gloria. Para esto, hermanos, fueron llamados los cristianos. Para esto tenemos que seguir. Dice, apacentar la grey de Dios.
dice, sino no como teniendo señorío, no por manejos a veces políticos, no por lo que yo te hice un favor, no por lo que tú estás en mis manos, o hiciste un negocio y yo te apoyé, qué sé yo. Yo tengo que controlar tu agenda dentro de la iglesia, vamos a decir así. No, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo conocí un pastor en mi iglesia, ahora ya no está con nosotros. Hace muchos años ya partió con el Señor. Pero, hermanos, él subía al púlpito y todos nos poníamos de pie. Entraba a un sitio, la gente dejaba de hablar, que era una palabra que se iba. ¿Por qué? Porque por el ejemplo, dice, sino siendo ejemplos de la grey. No hay por qué hablar mucho a veces, ¿no? Con el ejemplo, con el buen testimonio, incluso de los de fuera tienen que dar buen testimonio. Es decir, ese evangélico, creo que ese evangélico, dicen, se va a su iglesia los sábados, los domingos. Ese sí, es diferente. Ese no toma, dice, ese no. Pregúntale a él. Algo, hermanos. Y cuando te predica, la gente, hermanos, yo he visto, cuando se van a predicar, la gente que está tomando, está fumando, apagan el cigarro. Dejan de tomar ese hombre de Dios. Ese testimonio, hermanos, que por muy cursi que te parezca, es de Dios. Entonces ahí su oído va a prestar y tú vas a predicar Cristo nuestra justicia, que tú estás perdonado, estás salvado y puedes cambiar tu vida. Y puedes cambiar así como yo cambié, le puedes decir. Si yo antes practicaba el vicio A, el vicio B, el vicio C, el vicio D, ¿no? Y tenía mal comportamiento en mi vida hogareña, porque ese es muy fundamental, entonces ahora ya no lo hago. Entonces, así vamos a llenar nuestras iglesias de nuestros familiares y antiguos hermanos, ¿no? Con este último versículo que me ha enviado la lección, que nos envía la lección, en Mateo 16, Mateo 16 del 21 al 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Yo he dicho, hermanos, que mejor hubiera sido Cristo el que explique, ni siquiera Pedro, mucho menos quien les habla, pues. Miren lo que dice aquí. Entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos, los sentó a sus discípulos. Le dijo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los príncipes y sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿no? Pedrito, el bueno, vamos a decir así. Entonces Pedro, tomándolo aparte, lo llamó a Jesús, a un costadito lo llamó. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Creía que Pedro estaba haciendo algo bueno, pero Jesús le dijo así. Volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Le dijo a Pedro: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué dará el hombre por su alma? No solamente debemos tomar la cruz, no solamente debemos negarnos, sino seguir a Cristo. Porque muchos viven sufriendo,
Muchos religiosos que están en tu iglesia, o están en mi iglesia, o en todo el mundo, están sufriendo ahí. Se van siempre. Han tomado su cruz, dicen. Se niegan a sí mismos. Si son mujeres, se abstienen de esto. Pero no siguen a Jesús, hermano. Ellos son copartícipes, hombres o mujeres. Son incluso, hay una palabra que se llama alcahuetas o alcahuetos del pecado. Ellos sufren, hombres y mujeres sufren, sí. Se niegan a sí mismos, pero no siguen a Jesús. Siguen a las concupiscencias de sus corazones, de su carne, de su mente, de su libre pensamiento que ellos tienen. Si son hombres y mujeres, también tienen ideas religiosas, pero no son de Dios. No están escritos en la palabra de Dios. Mi deseo y oración, comenzando por mí, es que yo me reforme y también comience a orar más, a ayunar más, para tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Está bien, yo no me salvo por las buenas obras, no. Yo guardo el sábado, también doy el diezmo, pero no vayas a creer tú que porque guardas el sábado te vas a salvar, no. No vayas a creer tú que porque das tu diezmo te vas a salvar, no. Lo guardamos porque ya somos salvos. Yo guardo el sábado con limitaciones, quizás rengo, quizás esté un poco así estresado. Lo guardo, pero no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Si doy el diezmo, no vas a pensar ¿quién va a pensar pues que va a dar el diezmo? Va a ser para salvarte. No, damos el diezmo porque ya somos salvos. Porque le pertenecemos nuestras finanzas, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra sangre, nuestra mente, todo a Cristo, hermano. Es por ese motivo. No es por buenas obras, pero estamos llamados a tener buenas obras. Que Dios nos ampare hoy y siempre. Es el deseo y oración para todos ustedes y para todos los que me ven en todo el mundo. Dios los bendiga. Amén. Amén.